Buenos días, bienvenidos y bienvenidas, soy el profesor René Silva. En la conferencia anterior revisamos los mecanismos mediante los cuales se mantiene la fidelidad de la información genética de una generación a la siguiente generación. El día de hoy vamos a describir los eventos y mecanismos que alteran la información genética. Hoy hablaremos de las mutaciones y de los mecanismos para su reparación. Antes de iniciar, les recuerdo que es muy importante revisar el material complementario antes de cada conferencia y hacer uso del foro de la unidad. Entre los contenidos que vamos a revisar en esta conferencia están la diferencia entre mutaciones somáticas y genéticas, los tipos de mutaciones, tipos de agentes mutágenos, los mecanismos de reparación del ADN y la importancia biológica de las mutaciones. Para mejorar la comprensión de estos contenidos, es deseable que usted haya revisado previamente la estructura química del ADN, las reglas de apareamiento de las bases nitrogenadas y la replicación del ADN. Para referirnos al concepto de mutación, en términos genéricos, mutación significa cambio, del latín mutatio. En esta lámina les muestro una serie de imágenes que nos ayudan a comprender el concepto de mutación. Algunas imágenes son reales y otras pertenecen al reino de la ciencia ficción, como el leopardo con cornamenta de venado o el pez con cabeza de gato. Pero independientemente de si son falsas o no, todos entendemos que no son normales. En este sentido, son mutantes, porque son una desviación de la norma estadística. Pero hoy no venimos a discutir los superpoderes de Guepardo, Tormenta o el Hombre Araña. Eso se lo dejamos a los creadores de las películas de fantasía. Para la biología molecular solo existen dos tipos de mutaciones, a saber, mutaciones genéticas y mutaciones somáticas. Una mutación genética es todo cambio en el ADN que se hereda de padres a hijos, como la anemia falciforme, mientras que la mutación somática es todo cambio que ocurre a nivel del ADN, el ARN o las proteínas y que no se hereda de padres a hijos, como en el caso de la polidactilia, que son personas que tienen más de 10 dedos en las manos. Ahora veamos la clasificación de las mutaciones. Según el tipo de células afectadas, pueden ser somáticas o pueden ser germinales. Según la extensión del material genético afectado, pueden ser génicas, generalmente llamadas mutaciones puntuales porque afectan un solo nucleótido. Pueden ser por inserción, deleción, transición o transversión. Pueden ser cromosómicas, estas afectan la estructura de los cromosomas. Pueden ser por inserción, deleción, translocación, inversión o duplicación. Las mutaciones genómicas son variaciones en el número normal de cromosomas de una especie. Se suelen producir por un reparto desigual de cromosomas durante la meiosis en la formación de los gametos, de forma que unos gametos quedan con cromosomas de más y otros quedan con cromosomas de menos. Según sus efectos, las mutaciones se pueden clasificar en perjudiciales, como en el caso de la anemia falciforme, causada por una mutación puntual en el gen de la beta-globina humana. Pueden ser neutras, las que no tienen un efecto sobre el fenotipo, debido a que el cambio en la secuencia de nucleótidos genera tripletes que codifican para aminoácidos equivalentes en sus propiedades biológicas y químico-físicas, o también pueden ser beneficiosas. Aquí quiero presentarles un ejemplo controvertido. La misma mutación que causa la anemia falciforme protege a los pacientes heterocigotos contra la infección con Plasmodium falciparum en zonas endémicas. Esto se explica porque el parásito debe realizar parte de su ciclo de vida en el eritrocito. Si este eritrocito tiene una vida media inferior a la normal debido a la mutación, entonces como efecto final tendremos que el parásito no tendrá oportunidad de completar su ciclo de vida y por tanto la infección tendrá un curso clínico más benigno. Y ya para finalizar, también podemos clasificar las mutaciones según su origen. Según su origen se les clasifica en espontáneas e inducidas. Las inducidas son producto de la exposición a los agentes mutágenos
físicos, químicos y biológicos que existen en el medio ambiente, y las espontáneas son las que ocurren como consecuencia de los errores durante el proceso de la replicación del ADN y algunas reacciones espontáneas en las bases nitrogenadas como desaminación y tautomerización. Ya de último, las mutaciones también pueden ser provocadas por la mano del hombre en condiciones de laboratorio, y a esas le llamamos mutaciones dirigidas. Ahora nos vamos a tomar un tiempo para definir qué es un agente mutágeno. Un agente mutágeno es un agente físico, químico o biológico que altera o cambia la información genética de un organismo vivo. Los agentes mutágenos se clasifican en físicos, químicos y biológicos. Mutágenos físicos son radiaciones que pueden alterar la secuencia y estructura del ADN. Son ejemplos la radiación ultravioleta, que origina dímeros de pirimidina, generalmente de timina, y la radiación gamma y la alfa, que son ionizantes. Mutágenos químicos son sustancias químicas que pueden alterar la secuencia y estructura del ADN. Como ejemplos tenemos el alquitrán de los cigarrillos, los nitratos, los nitritos y las nitrosaminas de los embutidos y de las carnes asadas, los colorantes sintéticos, los bifenilos de los utensilios de plástico, entre muchos otros más. Mutágenos biológicos son microorganismos que pueden alterar la secuencia y estructura del ADN. Son ejemplos clásicos el virus del papiloma humano, VPH, que produce cáncer cervicouterino, que es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres y causa de cáncer orofaríngeo en varones, y el Helicobacter pylori, que es la principal causa de cáncer gástrico en países del tercer mundo. Viendo la gran variedad de mutaciones y sus efectos en organismos vivos, es lógico pensar que la evolución ha desarrollado mecanismos para reparar los daños que sufre el ADN. Así pues, ahora hablemos de los mecanismos de reparación de las mutaciones. El primero que les quiero presentar es el sistema de fotorreparación, que se encarga de eliminar los dímeros de timina. Los dímeros de timina se generan por la formación de un enlace covalente entre dos timinas adyacentes, inducido por la radiación ultravioleta. Esto afecta los procesos de replicación y transcripción del ADN en las células de la epidermis principalmente. La fotolíasa, una enzima que usa FAD como cofactor, utiliza la luz del espectro visible para eliminar el enlace entre ambas timinas. En los humanos, este mismo mecanismo es llevado a cabo por una flowoenzima llamada criptocromo. Ahora hablemos de los sistemas de reparación por escisión. Hay reparación por escisión de bases y reparación por escisión de nucleótidos. El sistema de reparación por escisión de bases, VER por sus siglas en inglés, elimina del ADN las bases dañadas que se producen por alquilación, radiación ionizante, oxidación y desaminación. Las enzimas responsables de este trabajo son las ADN glucosilasas. Existen por lo menos 8 tipos distintos específicos para cada tipo de lesión. La reparación se realiza hidrolizando el enlace glucosídico entre la base nitrogenada y el azúcar, con lo que se elimina la base dañada. Una endonucleasa rompe los enlaces fosfodiéster adyacentes a ambos lados de la lesión. Después, la ADN polimerasa adiciona los nucleótidos para rellenar el hueco generado, empleando la cadena que no está dañada como molde. El fragmento recién sintetizado forma el enlace fosfodiéster faltante para su ligación gracias a la acción de la ADN ligasa. En la reparación por escisión de nucleótidos, NER por sus siglas en inglés, se elimina el nucleótido o nucleótidos con daño junto con un segmento circundante de ADN. En este proceso, una helicasa, que es una enzima que separa ambas hebras del ADN, abre el ADN para formar una burbuja, y enzimas que cortan el ADN quitan el segmento dañado de la burbuja. Una ADN polimerasa reemplaza el ADN que falta
y una ADN ligasa sella la brecha en el esqueleto de la cadena. Reparación de las roturas de la doble cadena del ADN. Las roturas de la doble cadena de ADN son peligrosas porque puede conducir a la pérdida de grandes cantidades de materiales genéticos si no se repara. Existen dos vías que participan en la reparación de rotura del ADN de doble cadena. Una de ellas es la vía de unión de extremos no homólogos y la otra es la de recombinación homóloga. En la unión de extremos no homólogos, los dos extremos rotos de un cromosoma simplemente se vuelven a pegar. Este mecanismo de reparación es desordenado y por lo general resulta en la pérdida o a veces adición de unos cuantos nucleótidos en el sitio de corte. Por lo tanto, la unión de extremos no homólogos tiende a producir mutaciones, pero eso es mejor que la alternativa de perder un brazo entero del cromosoma. En la recombinación homóloga, se utiliza la información del cromosoma homólogo que coincide con la del ADN dañado para reparar la rotura. En este proceso se acercan los dos cromosomas homólogos y se utiliza la región sin daño del homólogo como molde para sustituir la región dañada del cromosoma roto. La recombinación homóloga es más limpia que la unión de extremos no homólogos y no suele causar mutaciones. Ahora, la gran pregunta. ¿Las mutaciones son buenas o son malas? Eso depende. Después de una conferencia como esta, podríamos estar inclinados a formar nuestra propia Liga de la Justicia contra las mutaciones. Y no los culpo. La verdad es que la inmensa mayoría de las mutaciones son patogénicas, pero hay una pequeña cantidad de ellas que con el pasar de millones de años nos han permitido evolucionar a nosotros y a las demás especies. Llegados al final de esta conferencia, permítanme recordarles revisar los materiales complementarios y hacer uso del foro de esta semana. No me queda más que agradecerles por su fina atención. Bendiciones.